Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos sean todos ustedes a esta nueva entrega de su programa Víctor en Vivo, otro nivel de información. Hoy es lunes 25 de marzo de este año 2019 y esta noche vamos a contar con la entrevista que hemos preparado con el diputado Elpidio Báez. El diputado Elpidio Báez es diputado por el Distrito Nacional en la circunscripción número 3 por el Partido de la Liberación Dominicana, ha sido vocero en varias oportunidades del bloque de diputados del PLD, pero actualmente se ha convertido en una de las principales voces a favor de la reforma a la Constitución para permitir la repostulación del presidente Danilo Medina para las elecciones del 2020 y la reelección. Y entonces eso le ha generado una serie de cuestionamientos y de críticas de parte de legisladores de partidos de oposición, especialmente del partido PRM, y vamos a estar conversando con él en unos minutos. Antes, quería hacer una breve reflexión a propósito de un hecho que sacudió a la sociedad dominicana el pasado viernes, y es el asesinato de una señora de nacionalidad española que vivía en una de las torres de mejores condiciones en cuanto a seguridad y a comodidad tiene esta ciudad de Santo Domingo, en la avenida Pedro Enrique Sureña, en el piso número 12 de esta torre. Resulta que de acuerdo a las investigaciones de la Policía Nacional y ya sometida oficialmente por la Fiscalía del Distrito Nacional, por el Ministerio Público, se presenta como imputada y principal sospechosa responsable del hecho a la empleada doméstica de la casa donde fue asesinada esta señora, en complicidad con la pareja de esta empleada doméstica, y de acuerdo a la versión de la Fiscalía y de la Policía, la empleada doméstica se combinó con su pareja para que su pareja llegase a la torre disfrazado o haciéndose pasar de mensajero, para entonces subir a la casa, ella abrirle la puerta y entonces poder pasarle un dinero en efectivo más unas joyas que la trabajadora de los quehaceres domésticos, es decir, la empleada doméstica de la casa de la hoy asesinada señora, le había robado. Entonces, lamentablemente, la señora se devolvió, había salido para el aeropuerto, y entonces la empleada doméstica pensó que la señora iba a durar más tiempo fuera de la casa que el que terminó realmente durando. Y cuando la señora se devolvió a su casa, encontró de manera sorpresiva a la empleada doméstica ya con dinero y prendas y ropa, un abrigo de su esposo. Y entonces el apartamento, ellas prácticamente se vieron solas las dos, porque finalmente la pareja, el señor que se hizo pasar por mensajero, pareja de la empleada doméstica, no pudo accesar. Y entonces el hijastro, el hijo del esposo de la señora, vivía ahí en el apartamento, vive ahí en ese apartamento, pero estaba durmiendo. Me imagino yo lo mal que debe sentirse ese joven pensando que no escuchó o que no pudo haber salvado a su madrastra si se hubiese dado cuenta de lo que pasaba. Entonces, cuando la señora de la casa sorprende a la empleada doméstica, esta lo que hace es que inmediatamente la agrede con un cuchillo y le propinó varias puñaladas y terminó asesinándola. Entonces, yo quiero aprovechar esta tragedia y esta terrible noticia para hacer un llamado a la reflexión a las familias que tienen el privilegio, porque es un privilegio poder tener una persona que le asista en los quehaceres domésticos en su casa, tener una empleada o un empleado que le ayude a llevar las tareas del hogar. Tenemos que tener mucho cuidado con quienes permitimos entrar a nuestras casas. Debemos hacer una depuración, debemos conocer quién es esa persona o quiénes son esas personas, dónde viven, dónde han trabajado antes, con quién han trabajado antes, qué referencias podemos recibir. Esa señora tenía un año trabajando, poco más de un año trabajando. Entonces, esa pareja, esa familia, tenía una enemiga viviendo en su casa, con sus hijos, con su esposo, con su familia, y compartiendo información personal, familiar. Entonces me pregunto, ¿cuántas familias estarán pasando por la misma situación y todavía no lo saben? Entonces, Dios libre
que puedan repetirse situaciones como esta, pero debemos ponerle atención. No cualquiera puede tener la oportunidad de entrar, de trabajar, de tener acceso a nuestras casas, a tener derecho a conocer situaciones de la intimidad familiar de nosotros. Y también los diferentes administradores y las torres y los edificios, sobre todo de aquí del Distrito Nacional, pero de Santiago y de otras ciudades donde hay un desarrollo urbanístico con edificios de esta naturaleza, deben invertir en cámaras de seguridad y en sistemas de seguridad que puedan evitar situaciones tan lamentables como esta por la que ha estado atravesando esta familia con el trágico asesinato de esta señora el pasado viernes. Quería hacer este breve comentario y ahora doy la bienvenida formal y le pido disculpas, don Elpidio, pero quería primero tocar este tema porque es un crimen que ha sacudido la tranquilidad de la sociedad dominicana en el pasado. Bueno, y con Elpidio Báez podemos conversar de ese tema porque Elpidio Báez, además del dirigente político y el legislador, fue presidente durante muchos años de la Comisión de Interior y Policía de la Cámara de Diputados, fue el diputado que como presidente de esa comisión conoció y aprobó y emitió el informe correspondiente junto a sus colegas de lo que hoy conocemos como el sistema de emergencia 911. De hecho, muchos lo identifican como el diputado 911. Buenas noches, don Elpidio, y bienvenido a Víctor en Vivo. Muchas gracias, don Víctor. Un placer tenerlo por aquí. Encantadísimo. Quiero avalar y unirme a tu comentario. Algo similar había ocurrido en la avenida Nacaona en una ocasión. Lo mismo, la doméstica, un novio, ¿verdad? Se ponen de acuerdo y entonces asesinan a la esposa y al esposo en la avenida Nacaona. Así fue. Y luego los delincuentes también mataron Así fue. a la doméstica. De modo que esa preocupación para que se sea mucho más selectivo a la hora de escoger a la persona que va a trabajar en la casa, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Quiero agregar un dato. En medio de esta tragedia hay que reconocer la prontitud con que la policía esclareció el caso. Rápidamente. Sí, así como se critica a la policía por cierta deficiencia en algunos actos, también hay que reconocerle la prontitud con que se esclareció, lo que le lleva tranquilidad un poco a la sociedad. Pero es muy lamentable que una dama haya perdido la vida porque alguien de su confianza traicionó esa confianza que se había depositado en esta persona. Y aunque suene feo decirlo, pero tenemos que vernos en ese espejo para evitar que pueda ocurrir con otras familias. Así es, totalmente de acuerdo. Usted, vamos a entrar de una vez a lo caliente. Vamos de una vez. Tú estás caliente también. Sí, pero usted más que yo, porque usted tiene reperpero allá, ya yo no estoy en el Congreso, pero usted ¿qué lío que usted armaba allá en ese Congreso? Porque usted lo quieren picar, eso permeita. Diciendo la verdad. Pero que usted dijo que, palabras textuales, cito, Elpidio Báez, la reelección del presidente Danilo Medina cuenta con los votos necesarios para hacer la reforma a la Constitución, incluyendo legisladores de partidos de oposición que públicamente se niegan a aceptarlo. Claro. A lo mejor tú no te encontrarás extraña la declaración dada por Tony Peñaguaba. ¿Qué dijo Tony Peñaguaba en el día de ayer? Que los medios la reseñaron el día de hoy. Él dice que hay 12 diputados del PRM que favorecen y votarán por la reelección de Danilo Medina. Lo que está diciendo Peñaguaba es que yo tengo razón en lo que he venido diciendo. Yo he venido diciendo que nosotros, los que estamos auspiciando la reforma a la Constitución para permitirle a Danilo Medina continuar sirviéndole a este país con la eficiencia con que lo ha venido haciendo, cuenta con el respaldo de legisladores de todas las bancadas y de todos los grupos políticos representados en el Congreso. Yo lo ratifico. Tan pronto se tome la decisión de someter
el proyecto de ley que declara la necesidad de la reforma a la Constitución, yo estoy plenamente seguro que ese proyecto de ley va a pasar, se va a convertir en ley, porque tenemos el apoyo, tenemos los votos de los legisladores de todas las bancadas representadas en la Cámara de Diputados. ¿Qué va a pasar, don Elpidio? ¿Lo van a someter después que el comité político, o tiene que conocerlo el comité central, o un legislador por motus propio que esté de acuerdo con la repostulación del presidente Danilo Medina puede someter el anteproyecto de ley como lo establece la propia Constitución? Bueno, tú fuiste legislador y un buen legislador. Gracias, don Elpidio. Entonces tú sabes que el legislador tiene iniciativa legislativa. Tanto el senador, uno, como el diputado, uno, o por grupos, pueden presentar la iniciativa y la Cámara debe inmediatamente iniciar todo el procedimiento. Pero también, como ocurrió en el 15, el comité político puede conocer el tema con el objetivo de fijar una posición partidaria en torno a este tema. Es decir, por eso hay muchas inquietudes con la reunión que el comité político hará ahora, el primero de... El 1 de abril, sí, lunes 1 de abril. Sí, la prensa me ha entrevistado con relación a este tema porque corre el rumor de que en esa reunión pudiera un miembro del comité político llevar el tema. En el 2015 lo hizo don Ramón Ventura Camejo, Perfecto. a través de una carta que remitió a los miembros del comité político. Y también esta oportunidad se puede hacer. Se dice que hay una carta, que algunos atribuyen a su autoría, la redacción, y que está circulando a la firma de diferentes legisladores PLDistas para que esa comunicación sea remitida al comité político en la próxima reunión. Yo lo que sé es que la agenda del comité político fundamentalmente está organizada para tratar el tema de la comisión que escogió el comité político, para tratar el tema del padrón del PLD, de la organización de la primaria, la comunicación que se le envió a la Junta Central Electoral para hacer una consulta en relación al tema del padrón abierto, pero esto no cierra la posibilidad de que otros temas puedan ser abordados en la reunión del comité político. Una pregunta, don Elpidio Báez, diputado del Partido de la Liberación Dominicana por el Distrito Nacional, circunscripción número 3. Para modificar la Constitución de la República, dice la propia Constitución que el proyecto de ley que sea conocido por el Congreso debe establecer los puntos a modificarse en la Constitución, y que una vez aprobado el proyecto de ley para convocar la Asamblea Nacional, la Asamblea solamente podrá referirse a la modificación de esos puntos que fueron aprobados previamente en el proyecto de ley. No, la Asamblea es soberana. O sea, que se pudiera entonces aprovechar para unificar las elecciones. Y tratar cualquier otro tema. Por ejemplo, hay un tema que la oposición está de acuerdo, y es la propia oposición que lo está impulsando, que no se celebren las elecciones municipales El 16 de febrero. Y que se unifique con la presidencial y congresual. El 17 de mayo. ¿Por qué la oposición está impulsando esa propuesta? ¿Por qué, don Elpidio? Porque el PLD es demasiado fuerte, y un triunfo arrollador del PLD en febrero decretaría la derrota total de los candidatos que presenta la oposición, porque un triunfo del PLD en febrero sería una repetición de ese triunfo y con mayor porcentaje en las elecciones de mayo. Y la oposición lo sabe. Por eso la oposición está empeñada en que no haya elecciones municipales en febrero y que se unifiquen en el mes de mayo con las presidenciales y las congresuales. Y es una iniciativa que ha ganado cuerpo
en los partidos de oposición. Esa es la realidad. O sea, que pudiera lograrse una reforma a la Constitución que además de la eliminación de la prohibición para la reelección del presidente Danilo Medina, incluya la unificación de las elecciones municipales con las presidenciales y congresuales. Por eso se está hablando de un gran pacto político para la reforma de la Constitución y no como se ha estado pregonando, tratando de desacreditar el proceso, hablando de sumas exorbitantes para comprar el favor de legisladores. Lo que se está armando, y la oposición tiene una participación importante en toda esta discusión, es un gran acuerdo político sobre esa base, porque la oposición no quiere elecciones en febrero, como tampoco quería primaria con el padrón abierto, porque en una primaria con el padrón abierto de la Junta Central Electoral, ¿qué partido va a tener una mayor participación en el proceso de votación? El PLD, porque el PLD es un partido de verdad, es un partido grande, es una gran maquinaria. Y en unas elecciones con el padrón abierto, en el PLD van a votar millones. Ahora el PRM está entrampado porque decidió hacer un proceso con el padrón interno. ¿Cuántos PRMistas van a votar en ese proceso interno del PRM? Cuando se compare la participación, la cantidad de PRMistas que van a participar en sus primarias, la población se dará cuenta que no es posible que el PRM le gane a un candidato del PLD, porque en las primarias del PLD va a participar una cantidad millonaria de electores para elegir los candidatos del Partido de la Liberación Dominicana. Don Elpidio, pero ¿y entonces qué pasará con la posición tan radical, rabiosa, que expresan legisladores del Partido de la Liberación Dominicana que respaldan las aspiraciones del expresidente Leonel Fernández y que dicen que bajo ninguna circunstancia se permitirá una reforma a la Constitución? Dijeron lo mismo en el 15 y terminaron votando. Cuando pasó, usted lo recordará, cuando el proyecto de reforma a la Constitución se sometió por el Senado. En el 2015. Recuerde. Sí. Y cuando el Senado la aprobó, ¿qué pasó en la Cámara de Diputados? Cuando bajó la pieza del Senado a la Cámara de Diputados, también todos los PLDistas votaron. Votaron. Entonces, no se lleve del discurso retórico, que para mí son posiciones Pero dice retóricas. Rubén Maldonado que tendrían que pasar por encima de su cadáver. Pero aquella vez él dijo que tenía, y él era el jefe de una guardia pretoriana. Y resulta que cuando sometieron el proyecto en el Senado, esa guardia pretoriana brilló por su ausencia en la Cámara de Diputados. También Es decir, dijo, no se lleve de eso. También dijo, siendo presidente de la Cámara de Diputados, que no se aprobaría la ley de primarias. También. Y el PRM dejó solo al grupo de Leonel. Los reformistas también dejaron solo al grupo de Leonel, porque el grupo de Leonel lo que ha tratado es de arrastrar hacia su posición al PRM y al Partido Reformista. Pero el PRM tiene sus propios intereses, ya han tenido discusiones en la Cámara de Diputados. Quiñones ha tenido discusiones con Pacheco, porque Quiñones quiere que Pacheco y el PRM se sometan a los criterios y a los dictados del grupo de Leonel. Pero el PRM tiene sus propios intereses, los reformistas tienen sus propios intereses distintos, aunque pueden coincidir momentáneamente y coyunturalmente, con los intereses del grupo de Leonel en el Congreso. Eso es lo que sucede. Dice el doctor Bautista Rojas Gómez, que es uno de los principales voceros del equipo político del expresidente Leonel Fernández, que si se anuncia una reforma a la Constitución, ellos irían a tomar el Congreso Nacional y que harían protestas dentro de los salones del Congreso Nacional. Mira, Bauta es un hombre muy comedido y muy prudente. Yo no sé de dónde él ha sacado tanta energía para hablar en esos términos.
vivimos en democracia. El que está en minoría está en minoría. Y en el PLD la minoría quiere imponerse a la mayoría. Y la mayoría la encabeza Danilo Medina. Las fuerzas mayoritarias en el Partido de la Liberación Dominicana las encabeza Danilo Medina. Entonces el grupo minoritario quiere imponerle al PLD decisiones que solamente le competen a la mayoría. En el PLD opera el centralismo democrático. El que tiene las posiciones mayoritarias, esas son las posiciones que se imponen y son las decisiones que hay que cumplir. Esas son las reglas de oro de la democracia. Aquí como que se quiere revertir la cosa. Se quiere por la fuerza imponer la voluntad de una minoría. En el PLD, Leonel Fernández y su grupo son minoría. La mayoría la encabeza Danilo Medina. Mayoría en el comité político, mayoría en el comité central, mayoría de presidentes de comités intermedios, mayoría en el Senado de la República, mayoría en la Cámara de Diputados. Entonces, yo no sé cómo una minoría le impondrá en democracia sus posiciones a quienes ostentan la mayoría. Y en esta oportunidad las fuerzas mayoritarias en el PLD las encabeza Danilo Medina. Entonces, don Elpidio, ¿se esperará que el comité político del PLD conozca sobre el tema antes de que el bloque legislativo tome la iniciativa de presentar un anteproyecto de ley para convocar la Asamblea Revisora? Danilo tiene mayoría. De 34 miembros, Danilo tiene 29 en el comité político. De modo que eso sería un trámite, presentar la propuesta de que el comité político avale esta propuesta y luego en la Cámara de Diputados y en el Senado ya el trámite sería el que establece la Constitución de la República. De todos modos, parece ser que el mismo tratamiento que se le dio a la reforma en el pasado proceso es el mismo que se le dará en esta oportunidad. Como usted ha dicho, Víctor, primero comité político y luego se enviaría al Congreso de la República. Y entonces, don Elpidio Báez, el PLD, si contamos el 100% de la matrícula legislativa del PLD, tanto senadores como diputados, y le sumamos el 100% de la matrícula de los partidos, en este caso el Partido Revolucionario Dominicano, que es el único partido aliado del PLD, no, está también el PPC, hay varios partidos aliados, aunque el PRD es el que tiene un bloque legislativo mayoritario en cuanto a los aliados del PLD, pero si sumamos el 100% de los bloques legislativos en el Senado y la Cámara de Diputados del PLD y el 100% de la matrícula de los partidos aliados, no dan las 2/3 partes para modificar la Constitución, tal y como lo establece la Constitución. Por lo tanto, hacen falta unos 12, 13 legisladores, dependiendo del quórum. Ya Peñaguaba dijo que hay 12 del PRM. Sí. Entonces, faltan menos. Ok, entonces significa que para lograr las 2/3 partes, repito, dependiendo del quórum, pero también una ausencia contribuye al... Porque es de los presentes. Sí, es la 2/3 parte de los presentes, no de la matrícula. Es de la matrícula. Así es. Entonces, pregunto, cuando se someta la reforma y se obtenga el apoyo, que es indispensable, de algunos legisladores de la oposición, se va automáticamente, no hay que ser adivino para eso, se va automáticamente a cuestionar que esos legisladores fueron comprados y que esos legisladores votaron a favor de la reelección por dádivas. Esa campaña negativa se va a mantener, porque también hay que justificar, digamos, y reafirmar la posición de quienes se oponen a la reforma. Entonces, ese discurso, ellos no van a bajar la bandera con los ataques que están dirigiéndole a quienes estamos apoyando al presidente Danilo Medina y a quienes favorecemos la continuidad de Danilo Medina en la conducción de los intereses del Estado Dominicano. De modo que a mí no me preocupa
Esas acusaciones no son nuevas en el Congreso de la República, esas acusaciones son recurrentes, pero nosotros sabemos que la idea de ajustar la Constitución a un interés nacional es una decisión legítima y nosotros la defendemos. Y que está establecida en la propia Constitución de la República, Claro. en sus artículos 270 hasta el Qué bueno 272. que tú has hecho esa precisión, porque modificar la Constitución no es violarla. No es ilegal modificar la Constitución. La propia Constitución establece el procedimiento constitucional de cómo ella debe ser modificada. Y nosotros en ningún momento estamos planteando violar, ni pisotear, ni vulnerar, ni pasarle por encima a la Constitución. Sencillamente utilizar el procedimiento y el canal que ella establece para su propia modificación. Otra cosa, don Elpidio Báez, en el caso de que se logre la reforma a la Constitución y se modifique el artículo transitorio para habilitar al presidente Danilo Medina a una nueva repostulación. En el caso de que eso se materialice, ¿cuál entiende usted que será la posición que asuma el expresidente Leonel Fernández y el equipo que promociona sus aspiraciones de volver al poder? Yo entiendo que Leonel tiene que ajustarse a sus propias palabras. Antes de ayer, en un acto, Leonel Fernández le dijo a los seguidores que la unidad del PLD no está en juego. Entonces, lo que hay que pedirle es que en democracia la decisión de la minoría se ajusta a la mayoría. Y sería saludable para el liderazgo del propio Leonel Fernández como presidente del partido justamente garantizar la unidad. Danilo y Leonel son los garantes de la unidad en el Partido de la Liberación Dominicana. Y la unidad es indispensable para garantizar el triunfo del PLD y de que nuestra organización se mantenga en el poder. Una y otra vez, Leonel Fernández ha dicho que la unidad no está en juego, que la unidad no peligra en el PLD. Y yo entiendo que llegado el momento de tomar la decisión de reformar la Constitución, entonces Leonel Fernández lo que debe ser es justamente el garante de la unidad en nuestro partido. O sea que usted entiende que no es posible o no comparte las expresiones del profesor Melanio Paredes de que el expresidente Leonel Fernández se iría como candidato de un grupo de partidos políticos minoritarios que apoyarían sus aspiraciones en contra del presidente Danilo Medina. Yo no sé quién le dijo a Melanio que Leonel estaría pensando en tomar este tipo de decisión. Probablemente el propio Leonel le respondió cuando dijo que la unidad no está en juego en el Partido de la Liberación Dominicana. En estos días, Melanio ha dicho muchas cosas y luego dijo como que Danilo, el danilismo quiere sacar a Leonel del PLD. A Leonel y que no es Danilo, que Danilo está ajeno a esto, que son funcionarios que llegaron de último momento al PLD. No. Me parece que todas esas declaraciones de Melanio son muy desafortunadas. Con lo único, con lo que yo estoy de acuerdo con Melanio, es de que Danilo y Leonel tienen que garantizar la unidad. Yo comparto ese criterio, comparto esa opinión de Melanio, pero las demás opiniones que se le atribuyen a Melanio, no estoy de acuerdo, estoy en total desacuerdo con esas opiniones. En el PLD hay que apostar a dos cosas: respeto por las decisiones de la mayoría y garantizar la unidad de la organización para continuar en el poder. Don Melanio, está actualmente... Ahí me dijiste Melanio. Sí. Perdón, don Elpidio, perdón, tuve un lapsus.
volviendo a la unificación de las elecciones municipales con las congresuales y presidenciales, ¿entiende usted que es conveniente y cuál es el sentir de la mayoría legislativa del PLD? ¿Estarían de acuerdo con unificar las elecciones en una sola fecha? Mira, en el Congreso hay dos posiciones con las que yo estoy de acuerdo. Unificar las elecciones porque se hace muy complejo celebrar elecciones en febrero y luego organizar elecciones en mayo, tomando el mes de abril. El 24 de abril para juramentarlos. Para juramentarlo. Me parece que es muy atropellado todo el proceso. Número uno. Y número dos, el tema de los regidores. Sin embargo, la Junta, perdóneme que le interrumpa, sí, prefiere mantenerlos separados, porque para ellos es más cómodo, por no decir más fácil, establecer, precisamente por el voto preferencial de los regidores, la parte municipal con el voto preferencial de los regidores y de los vocales de distritos municipales. Estamos hablando de unos 158 elecciones municipales y unas 264, me parece, distritos municipales. Mira, el tema tú tienes que verlo desde otro punto de vista, como tú fuiste legislador. ¿En qué ha contribuido a lo que es la municipalidad, la división de las elecciones? ¿Tenemos mejores o peores alcaldes? Eso no ha contribuido en nada. ¿Tenemos mejor o peor democracia? ¿O se ha limitado el arrastre, que era lo que originalmente... Por ejemplo, o sea, tú lo que tienes que evaluar esto, no si a la Junta le resulta más fácil o no organizar un proceso. Yo entiendo que no ha contribuido en nada. Lo que ha hecho es mucho más complejo el proceso y hasta mucho más costoso. ¿Tú sabes lo que es cuando se dividieron las elecciones y se crearon las elecciones de medio término? Cuando tú no estabas en un año preelectoral. No, era elecciones, era campaña electoral permanente. Y eso debilitó a los partidos, porque los partidos, en lugar de dedicarse a organizar su proceso interna, estaban metidos administrando procesos electorales. Salían de uno y ya estaban metidos en otro. Conflictos tras conflictos. Entonces yo lo que entiendo es que perfectamente se pueden unificar, porque yo no veo la gran diferencia. Y el voto preferencial para los regidores, suprimirlo. ¿Y cuánto? Porque ya está en la ley. Pero se puede modificar, cuando tú modificas la Constitución lo puedes cambiar. Sí, la Constitución es supra. Claro, claro. Porque ¿qué resulta? ¿Cuántos candidatos a puestos de regidores y de vocales son? Más de 3.000. Pero ven acá. Sí, si sí, la sí, Junta, sí. No, más de 3.500. Más de 3.500. Más de 3.500. Pero la Junta no pudo contar los votos preferenciales de los diputados. Que son 190. En las mesas, ahora. No lo pudo contar. Lo que pasa es que ahora tienen el sistema de voto automatizado. Hay un problema con eso. ¿Qué pasa con eso? Yo participé en la presentación que hicieron allá en la Cámara. En la Cámara. Y entonces yo fui poncheando una pantalla touch, ¿verdad? Pero, ¿y el que no sabe leer y escribir? ¿Cómo sabe qué botón va a oprimir? No, pero ya eso está el analfabetismo con el programa del presidente Medina de erradicar el analfabetismo. Cuando Danilo comenzó el programa de Quiqueya Aprende Contigo, ¿tú sabes cuántas personas tuvo que alfabetizar? Más de 1 millón. ¿Y tú crees que es verdad que ellos pueden manejar esa pantalla touch? Eso no es verdad. Te está hablando una gente que está metido en el proceso y que sabe. Pero se supone que el que sabe leer en el papel, Víctor, en la boleta, va a saber leer también en la pantalla. Víctor, eso no es así. O sea, que usted está de acuerdo, don Elpidio, con que se elimine el voto automatizado y con que se elimine el voto preferencial de los regidores. Lo que yo entiendo, primero que se elimine el voto preferencial para los regidores. En eso yo estoy de acuerdo. Con relación al voto electrónico, yo entiendo que debe implementarse por fases, no a nivel general, número uno. Y número dos, que la Junta y los partidos se pongan de acuerdo para una campaña
de entrenamiento, de educación y de instrucción para el voto. Porque óyeme una cosa, nosotros somos gente de ciudad, nosotros somos citadinos. Pero cuando vayamos a Villa Jaragua, en la provincia de Bauruco. Cuando tú cruzas del 9 y te vas a un campo, eso es otra cosa. Y una cosa. Y lo sabemos. Y una cosa, don Lo que Elpidio, hemos hecho campaña a nivel nacional. Y una cosa, don Elpidio. Y el tema del arrastre en la vinculación del voto de los diputados con los senadores. Yo prefiero que se quede así por ahora. Que el que votó por un diputado le valga automáticamente al senador. Sí, por ahora. Que se quede así por ahora. Y que más adelante, porque nosotros estamos haciendo esta discusión desde el 2006, que lo planteó Julio César Valentín y lo planteó el senador Tommy Galán. Nosotros estamos desde ese tiempo pidiendo la separación de la boleta del senador de la boleta de los diputados con el tema del arrastre. Pero en este momento no es posible. Incluso cuando votamos la ley, el espíritu de nosotros los legisladores es que permaneciera igual la boleta legislativa, que no se separe la parte correspondiente al senador de la de los diputados, pero de cara al futuro que se implemente. Pues yo te voy a decir una cosa, vamos a hacer un ejercicio como partido de gobierno, El PLD tiene el control del Senado, de la mayoría de los senadores. La manera y la fortaleza del PLD en este momento le garantiza al PLD, yendo a las elecciones, no garantiza repetir la mayoría. ¿Y por qué poner en riesgo la mayoría en el Senado y la mayoría en la Cámara de Diputados? ¿Para complacer al PRM? Lo que pasa es que es más democrático tener la oportunidad de votar por el senador de un partido y el diputado de otro. Pero tú no puedes privar en tan democrático si tú vas a perder el poder con una decisión. Eso le afectaría al PLD. Separar la boleta del senador de la de los diputados afecta al PLD. Pero entonces el PLD no puede auspiciar una decisión que va a terminar menguando la cantidad de senadores que el PLD puede alcanzar en las próximas elecciones. Lo que pasa es que ahí hay sectores que van a decir que hay que legislar no solamente para beneficio del PLD, sino en igualdad de condiciones para todos. Bueno, pero es que tú no puedes formar un partido para tú perder el poder. Ahora, tú formas un partido para tú ganar el poder. Ahora, eso y para permanecer en el poder. Pero eso obligaría al PLD y a todos los partidos a llevar candidatos a senadores que preparen una estructura de campaña, que le despierten simpatías al electorado por ellos mismos como candidatos a senadores y a senadoras, independientemente de la nómina de diputados que presenten. Eso es verdad, pero estamos muy avanzados en este proceso. Estamos muy cerca. Estamos muy cerca de las elecciones. O sea que usted lo favorecería, pero para el próximo cuatrenio. Claro, claro. De modo tal que el partido con tiempo pueda preparar, pueda hacer sus mediciones, pueda comenzar a proyectar a otros dirigentes del partido para sustituir, reemplazar a aquellos senadores que no tengan el favor de su comunidad. Pero tú no le puedes pedir a un partido que ya en la fase en que va a entrar a primarias y que va a armar su boleta, tú no le puedes pedir, digamos, que tome una decisión de este tipo que termina perjudicando sus posibilidades electorales. Don Elpidio, hay otro tema también relacionado con esta situación, y es que la diputada Lucía Medina, expresidenta de la Cámara de Diputados, diputada por la provincia de San Juan de la Maguana, aspirante a la senaduría de esa provincia, y no puedo dejar de señalar también hermana del presidente de la República, ha sido muy criticada por unas declaraciones que ofreció hablando de la reelección por reelección. O sea, hablando de que la reelección del presidente Danilo Medina conllevaría igualmente la reelección de los legisladores y también de los empleados públicos y también
de los alcaldes en sentido general, o sea, que fuera un proceso de reelección en sentido general? Mira, primero yo no le veo nada malo a lo que ha dicho la diputada Lucía Medina. Lo que ella le dijo al auditorio es, señores, vamos a trabajar todos. Todos vamos a trabajar. Todos debemos asumir las candidaturas del partido, porque aquella le llama reelección por reelección. No es al proceso que se realizó en las pasadas elecciones, donde se reeligió al presidente y también se reeligieron los legisladores y los alcaldes. No, ella no se refirió a ese tipo y a esa modalidad de proceso. Ella lo que le pidió a todos los presentes es que se fajen a trabajar, que hagan campaña, que toquen puertas, que comiencen a dejar de lado las quejas tradicionales, la apatía tradicional. Yo no le veo nada malo. Cuando un dirigente de un partido del PRM, reformista, del PRD, va a una comunidad y reúne a los miembros de ese partido, ¿cuál es la exhortación que le hace? Que salgan a trabajar, que den lo mejor de sí, que dediquen más horas a su partido, a los candidatos de su partido, a promover los candidatos, a empadronar a las personas, a acercarse a las personas, a llevar soluciones a esas comunidades para ganarse el voto de esa persona. Yo no veo nada pecaminoso en lo que ha dicho la diputada Yomaira Medina. Ahora bien, ¿por qué las redes se calentaron? Porque los opositores, todo lo que ellos entiendan que le puede hacer daño al gobierno del PLD, pero sobre todo al fuerte liderazgo de Danilo Medina, ellos lo manipulan, lo tergiversan con el objetivo de hacer daño. Pero yo no le veo nada de pecaminoso a lo que la diputada Lucía Medina dijo en ese encuentro con militantes del Partido de la Liberación Dominicana. El secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, el presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, pues confirmó en la tarde de hoy, lunes 25 de marzo de este año 2019, que la reunión del comité político se efectuará el próximo lunes 1 de abril y que allí se presentará el informe de la comisión que fue designada en la reunión anterior para la adecuación de los estatutos de acuerdo a la nueva ley de partidos y a la nueva ley electoral, y también lo relativo al proceso de el calendario que establece la ley de partidos para el PLD. Justamente eso fue lo que acordaron en la reunión anterior. Y aquí lo que se van es a conocer informes debido a que en el mes de julio, el 6 de julio, 7 de julio, se abre el proceso de campaña interna de los partidos. Sí, pero el 6 de julio hay que presentar ya la lista de las reservas. El 6 de julio dice la ley. No, está establecido el plazo como el 6 de julio para presentar las candidaturas, las posiciones que van a ser reservadas, y entonces el 7 de julio ya iniciar el proceso de precampaña. De modo que lo que está haciendo el comité político es preparar la organización para ese proceso. ¿Para cuándo cree el diputado Elpidio Báez que tendremos este panorama definido? Que el presidente Danilo Medina ya se habrá referido al tema de la reelección, ya se habrá iniciado un proceso de reforma. O sea, ¿para cuándo usted cree que ya salimos de esta incertidumbre, de este limbo político? Porque hay que decirlo, el presidente Danilo Medina con su silencio ha hecho mucho ruido y ha mantenido el escenario político en ascuas, en stand-by. No me atrevo a adivinar. Como yo no tengo una bola de cristal, yo también continúo siendo presa del suspenso creado por el presidente Danilo Medina. Tiene al país en ascuas. Sí, y esa, digamos, ha sido una destreza que hay que reconocerle al presidente. Es decir, no solamente a lo interno de su partido, sino en la oposición también. Él es el amo y señor del momento político en la República Dominicana. Todo el mundo mira hacia el palacio y se espera en cualquier momento que Danilo Medina esté haciendo el anuncio. Sí, todo el mundo está en función de lo que Danilo hace, de lo que Danilo va a hacer, de lo que Danilo va a decir, de cuándo va a hablar. Ya marzo pasó, él le dijo a Yanda Tavares en la entrevista que era en marzo o
en el momento en que el partido fuera a conocer el tema. Lo que pasa es que a la gente le quedó marzo. En el top of mind, como él mencionó marzo, a la gente le ha quedado marzo, pero ya marzo se está acabando. Pero si se observa la entrevista con detenimiento, él dice marzo, porque ella le pregunta, y entonces, presidente, bueno, yo me referiré a ese tema más adelante. Y entonces ella le insiste, como buena entrevistadora, le pregunta, ¿y entonces cuándo? Y él le dice, eso será en marzo. La entrevista fue en agosto. La gente pensó como que iba a durar mucho, ya se fue marzo. Y entonces después ella le insiste de nuevo. Y entonces después que él responde, ella le dice, entonces en marzo, presidente, esperamos. Y él le dice, en marzo o cuando el partido vaya a tomar vaya a conversar sobre ese tema. Para ser justo, Víctor, marzo no ha terminado. Sí, pero ya le quedan 5 días. No ha terminado marzo. ¿Usted cree que antes de marzo entonces el hombre se pronuncia? Yo sigo en suspenso. Don Elpidio, por último, se especula en el Congreso que dadas las diferencias dentro del bloque del Partido de la Liberación Dominicana con respecto a este tema de la reelección, peligra el acuerdo de los 4 presidentes de la Cámara de Diputados durante este cuatrenio y que podría perjudicar a nuestro querido amigo y mutuo colega legislador, que fue estudiante mío en Santiago. Y que es una persona tan correcta, tan decente y tan educada, Demóstenes Martínez. Mira, hay un acuerdo que ya se cumplió primero con Lucía Medina, después con Rubén Maldonado y actualmente está como presidente de la Cámara el profesor Camacho. Para mí es altamente saludable que se cumpla total y cabalmente este acuerdo. Yo conozco a Demóstenes, es una persona muy preparada, muy respetuosa, muy peledeísta. Creo que será un gran presidente de la Cámara de Diputados. He escuchado preocupaciones y las preocupaciones son normales, que surjan cuando hay una tensión tan fuerte por el tema de la competencia por la candidatura presidencial de la organización. Pero mi apuesta es a que se cumpla total y cabalmente el acuerdo de tener los 4 presidentes en la Cámara de Diputados. Bien. Señores, qué placer haber tenido la oportunidad de conversar esta noche con don Elpidio Báez, exdirector de la Defensa Civil, periodista. Don Elpidio es comunicador, miembro de la Comisión de Medios de Comunicación en la Cámara de Diputados, expresidente de la Comisión de Interior y Policía, algunos le llaman el diputado 911, porque fue el presidente de la Comisión de Interior y Policía que conoció y aprobó, presentó el informe para la aprobación de la ley del Sistema de Emergencias 911, es diputado por la circunscripción número 3 del Distrito Nacional, está desde el 2002 como diputado, o sea que don Elpidio tiene ya, va para 18 años ininterrumpidos como diputado al Congreso Nacional por el PLD, la circunscripción 3 del Distrito Nacional, y también se comenta que pudiera ser un eventual candidato a senador en las próximas elecciones por el distrito. Para seguir sirviéndole a la capital. Pero usted está en eso, lo están aspirando, usted va a esperar que se define un poco el panorama, ¿qué hay? Me están aspirando y yo estoy en eso. Ok, sí. Entonces podemos agregarle a la lista de títulos también aspirante o precandidato a la senaduría del Distrito Nacional por el Partido de la Liberación Dominicana y que ha armado un revuelo en estos últimos días por sus declaraciones diciendo que en el Congreso hay ya los votos necesarios para una reforma a la Constitución que permitan la eliminación del artículo transitorio que imposibilita al presidente Danilo Medina presentarse nuevamente como candidato. A ustedes las gracias por el honor de su sintonía. Les recordamos que Víctor en Vivo es también Víctor Online y que tenemos una plataforma digital a través de las redes sociales, en nuestras cuentas de Instagram y de Twitter, @Víctor en Vivo, nuestro fanpage en Facebook, Víctor en Vivo, también nuestra página de internet, victorenvivo.com, pero sobre todo nuestro canal de YouTube,
Usted entra a YouTube y le da a Víctor en Vivo, suscribirse, y ahí pues usted recibe las notificaciones de nuestros comentarios, entrevistas y todos los contenidos de nuestros programas, incluyendo esta entrevista que hemos tenido esta noche con don Elpidio Báez, diputado del Partido de la Liberación Dominicana y precandidato a la senaduría por el Distrito Nacional del PLD para las próximas elecciones. Buenas noches y que Dios les bendiga. Gracias, don Elpidio.